tiempo que son iguales, pero pueden tener diferentes, en columnas, diferentes valores. En ese caso no se podría saber cuál es el correcto. Entonces, ¿a eso cómo lo llamamos o cómo se lo puede llamar a ese problema? Redundancia no controlada. No, eso es redundancia no controlada, está bien, pero ese efecto colateral, Inconsistencia de los datos. inconsistencia de los datos, te escucho muy despacito, no sé por qué será, pero sí, puede ser, eso nos referimos con inconsistencia de los datos. ¿Por qué? Porque acá se refiere a que en dos lugares distintos tenemos cargada la misma información. ¿Está? Entonces, cuando hablamos de eso, cuando sucede eso, puede ser que como mínimo tengamos duplicado esos datos, con lo cual perdemos espacio de almacenamiento. Eso habíamos dicho que hoy en día, en menor escala, en una escala menor, no es gran problema. ¿Sí? ¿Por qué? Porque hoy en día el almacenamiento está muy barato, pero así todo, los otros dos problemas, ¿cuáles serían? Uno lo nombraron, que es la inconsistencia, es decir, puedo llegar a tener, por ejemplo, dos direcciones distintas, dos correos diferentes para la misma persona, ¿sí? Y la otra, que no nombramos todavía, lo que vamos a tener es duplicación de trabajo, ¿sí? Porque al tener, por ejemplo, dos lugares en donde actualizar los mismos datos, vamos a tener que hacerlo dos veces, ¿sí? Ya sea la misma persona, ¿sí? O dos personas distintas, con lo cual la cantidad de horas hombre se termina duplicando, ¿sí? Entonces, todo esto que dijimos son desventajas, por supuesto, ¿ok? Entonces, esto que vimos es redundancia de qué tipo? Redundancia no controlada. Redundancia no controlada, ¿sí? En definitiva, no deseada, ¿ok? Por otra parte, ¿sí? Podemos tener, la redundancia no siempre es mala, ¿sí? A esa redundancia que la hacemos a propósito, se la llama redundancia controlada o redundancia deseada, ¿sí? ¿Y se hace con qué propósito? Aunque sea uno, por Relacionar ejemplo. tablas, en este O caso. para cotejar. Mejorar el rendimiento de la consulta, ¿puede ser? La persistencia de datos no es así. Bueno, ahí tenemos, ahí me nombraron creo que ya todos los que podrían ser. Por un lado, mejorar que el rendimiento o el funcionamiento de nuestra base de datos, ¿sí? Porque a veces es necesario duplicar la información para que el acceso sea más rápido, ¿sí? Cuando tenemos mucha concurrencia, ¿sí? Siempre y cuando esa duplicación justamente esté controlada, esa redundancia esté controlada, ¿sí? Y por el otro lado tenemos, eh, ¿cómo se llama? El tema de la confiabilidad, ¿sí? Que es popularmente está vinculado a tener redundancia por si pasa algo con el resto de los datos, es decir, tenemos varios servidores, ¿sí? Con los mismos datos. Entonces, si se cae uno, no hay problema, redireccionamos las consultas al otro, a los restantes. Entonces, a eso lo denominamos redundancia controlada, ¿sí? Puede ser por performance, ¿sí? Y puede ser por confiabilidad, ¿sí? Para evitar caídas. ¿Estamos? Por ejemplo, eso sería una posibilidad, lo que están mencionando en el chat. Bien, entonces esto es algo que es, todas las ventajas en sí seguramente en algún momento se las pediré, ya habíamos hablado de estas, pero quería dejar en clara esta, lo que tiene que ver con la redundancia en sí. Eh, bueno, si no hay preguntas de... Lo que se habla en espejo es cuando tenemos, vamos a decir, configurado el hardware en forma de discos, por ejemplo, RAID y esas cosas.
Exactamente, exactamente. A eso se refiere. Y obviamente hay Pensé que varias. había otro tipo de despejado que no sea eso. No, no, a eso es, básicamente a eso se refiere, pero ahí más que nada estamos hablando, no es tanto una técnica de base de datos en sí, sino que ya es más a nivel de sistema operativo y hardware, ¿no? Claro, de hardware, sí, 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 por eso le preguntaba. Ujú, sí, sí. Acá hay, a ver, como para mencionar, ¿se les conocen alguna, por ahí los que ya usaron, conocen alguna técnica que sirva más vinculada a la base de datos que sirva para justamente tener duplicados los datos por confiabilidad? Sinceramente no. ¿Escucharon hablar en algún momento de la replicación? Ni idea. Sí. Curioso. La replicación de bases de datos es conocida en el sentido de decir que yo voy a tener duplicados una o más veces la misma información o una parte de mi base de datos en los cuales yo puedo tener, por ejemplo, un esquema maestro-esclavo, ¿sí? En el sentido de que decir, voy a tener una base de datos principal y se supone que en el esclavo yo tengo un espejo o una sección o un subconjunto de tablas, vamos a decir, de esos datos, que yo sé que si yo digo que voy a hacer toda la base de datos, voy a decir, bueno, esa base de datos va a estar duplicándose, sincronizándose, se llama, ¿sí? Voy a tener una sincronización entre esas bases de datos cada X cantidad de tiempo, ¿sí? Eso me permite a mí, por ejemplo, tener un esquema, que tenga un doble sentido, ¿sí? Por un lado, al tener un maestro, yo sé que yo cuento con ese como la fuente principal en general donde yo voy a enviar todas mis actualizaciones, ¿sí? Y los esclavos van a ser en general donde yo voy a hacer la mayor cantidad de lecturas, ¿sí? Obviamente este esquema depende si mi base de datos va a estar preparada para hacer más escrituras que lectura o ¿está? Hay que fijarse bien si me sirve para eso. La replicación también se da cuando yo tengo, por ejemplo, un esquema de sucursales. Hoy en día fue mutando el uso de esto, pero en un principio se daba, por ejemplo, también al margen de esta cuestión, para decir, bueno, yo tengo en mi empresa muchas sucursales y digo, en cada sucursal yo tengo una copia o parte de mi base de datos. Pueden ser los registros que le interesan a esa sucursal nada más. Entonces lo que hago cada tanto, esa sucursal envía, ese es otro esquema, envía las actualizaciones al maestro, ¿sí? Ahí ya no se hace tanto por performance, sino por un tema de distribución de los datos en sí. ¿Ok? Hoy en día con Internet y la disponibilidad de hardware y la disponibilidad de infraestructura, por ahí cambió un poco ese enfoque, ¿sí? Entonces está todo mucho más, a su vez, centralizado, pero dentro de esa centralización también existen duplicación de datos para mantener la confiabilidad, la performance, etc. ¿Sí? Pero bueno, eso es un poco a lo que se refiere con replicación. Tener ese esquema que me sirve a diferentes propósitos, ¿sí? Este era el ejercicio que ustedes tenían que hacer. Ahí habíamos visto algunos de ellos, ¿sí? Y ahora lo que me quedó pendiente de esta diapositiva es básicamente cuándo no usar una base de datos, ¿sí? Y en realidad las alternativas de cuándo no usar una base de datos son pocas, porque en un principio el no uso de una base de datos estaba muy vinculado al costo que tenían, ¿sí?
pero hoy en día tenemos disponibles bastantes alternativas abiertas, gratuitas, ¿sí? Entonces, por un lado, ¿sí? El costo es un factor que para adquirir el producto en sí no sería, no sería un factor decisivo. Obviamente, por ahí sí el costo estaría presente entre elegir una base de datos u otra, ¿sí? Pero cuando hablamos de elegir acá se refiere a usar una base de datos o usar un enfoque de archivo simple, ¿está? Entonces decimos, ¿por qué no usar una base de datos? Porque el costo de inversión de esa base de datos o de implementación de la base de datos es elevado y no me conviene. Y en ese sentido, hoy son muy pocas las, digamos, los casos en que realmente lo pueda justificar por ese lado, ¿sí? Entonces, está ahí como para tenerlo en cuenta. El otro punto es la simplicidad o simpleza del escenario que yo quiero usar, ¿sí? Es decir, si yo tengo una aplicación muy simple en la cual se persisten muy pocos datos, entonces debería pensar si es necesario recurrir al uso de una base de datos. Porque la base de datos, quiera o no, agrega una pequeña sobrecarga al proceso de desarrollo. Entonces, yo tengo que sopesar si esa sobrecarga del modelado, ¿cómo se llama?, de la utilización o la implementación dentro de mi programa, de mi aplicación, vale la pena, que en la mayoría de los casos lo vale, porque en realidad me simplifica muchas veces más el trabajo que complicármela, ¿sí? Entonces, si yo digo que mi aplicación es muy simple, no tengo que persistir tantos datos, los datos a persistir son básicos, entonces no utilizaría base de datos en ese caso, ¿sí? Lo otro tiene que ver con el desempeño. Si, de nuevo, necesito tener una aplicación que estamos hablando de requerimientos muy estrictos de velocidad, básicamente de tiempo real, en la cual no puedo soportar la sobrecarga que conlleva las consultas o las actualizaciones sobre una base de datos. De nuevo, porque quiera o no, hay una capa ahí agregada, ¿sí? Entonces debería pensar en otro esquema, por ejemplo, en un esquema de archivos o una base de datos muy, digamos, especial o específica para lo que yo tengo que realizar. ¿Por qué se supone que la base de datos ahí agregaría un componente de retardo? ¿Cuál es la cuestión? Y por las relaciones, por la forma de buscar las cosas en el índice. Si hablo de una base de datos relacional, sí. Si hablo, Claro. por ahí tengo otro tipo de bases de datos, por ahí las bases de datos no SQL que están más orientadas a grandes volúmenes y a performance, podría mejorar esa cuestión. Pero el Claro. tema es que recuerden que habíamos dicho que las bases de datos son de propósito General. general. Y para hacer Especial. para ser general, indefectiblemente necesita contemplar muchos casos de uso, Que le ¿sí? agregan más capas sería. Claro, que tienen que agregar muchas líneas de código en el medio para poder resolver ciertas cuestiones. Entonces, cuando yo tengo algo específico, que yo sé que necesito hacerlo rápido y tengo que sopesarlo bien. Si estoy hablando de desempeño, es decir, debo estar seguro de que lo puedo hacer mejor sin base de datos. ¿Está? O con una base de datos, digamos, adaptada o específica para lo que yo quiero hacer. ¿Sí? ¿Podría dar un ejemplo? Sí, claro, o sea, vamos a suponer que estoy hablando de, por un lado, una aplicación que utiliza fuertemente, vamos a decir, animaciones en 3D, ¿sí?
que necesitas tener información en todo, necesitas recabar información en todo momento y necesitas hacerlo en tiempo real porque si no la gráfica se va a ver degradada. Y si esa información vos la estás consultando en una base de datos, por ahí no va a ser lo mejor. ¿Sí? Necesitaría tener algún tipo de archivo o una base de datos muy adaptada a lo que voy a usar. Lo otro es que por ahí si necesito, por ejemplo, para un proceso de fabricación o algo que necesito hacer un control muy rápido, ¿sí? De elementos que estoy desarrollando, y esas consultas que tengo que hacer, las tengo que hacer en milisegundos, no pueden tardar mucho. Entonces, ahí quizás una base de datos no va a ser la mejor opción para este tipo de cosas. ¿Sí? Entonces, Sí, tiene sí, que ver con requerimientos de tiempo real. ¿Sí? Siempre es mucho más rápido acceder a un archivo pequeño que a una tabla en una base de datos, ¿entiende? O todo lo que tiene que ver con el tema de caché, que normalmente se utiliza Redis. Por ejemplo, pero piensan más allá de lo que es una aplicación común en base. A ver, a esto me refiero con que por ahí serían aplicaciones muy específicas en el sentido de decir que quizás no van a ser masivas. Uno por ahí piensa en bases de datos y grandes volúmenes de datos cuando yo estoy hablando de acceso concurrente. Pero ahí se da una cuestión. Yo al tener acceso, en general son muchas personas, muchos usuarios accediendo de manera concurrente, de la cual tengo que guardar datos y en general los datos suelen ser complejos, por lo cual no me queda otra alternativa que usar base de datos y ante la alternativa de usar base de datos, sí o sí voy a tener que elegir una que tenga la mejor performance. Pero a lo que yo voy es, por ahí necesito almacenar datos que no son tan complejos, pero sí necesito una velocidad fenomenal. ¿Sí? Entonces, en ese caso estamos hablando ni que una base de datos, vamos a decirlo, clave o valor, puede llegar a servir. Por más simple que sea su guardado, quizás no me serviría. Por ahí podríamos hablar de una base de datos en memoria RAM, como por ahí lo estás mencionando, bueno, podría ser una posibilidad. ¿Sí? Claro, sí, a eso me refería. Eso podría ser una posibilidad, pero ahí fíjense que estamos disminuyendo la capa de base de datos del sistema gestor de base de datos a un mínimo. Entonces sería una chance. ¿Está? Pero bueno, esto es una cuestión ahí que hoy en día está es debatible, así como hoy en día el costo es debatible, el desempeño es debatible porque tenemos mucha variedad de base de datos. Entonces, de nuevo, habría que analizarlo bien. ¿Sí? Eh, Bien, y la otra cuestión es, por ejemplo, bueno, voy a tener una aplicación monousuario. ¿Sí? ¿Esto qué implica? Voy a tener un solo usuario accediendo en todo momento. Bueno, no voy a tener ese requerimiento de manejo de la concurrencia, que las bases de datos están preparadas para eso. Entonces podría decantar por otra alternativa. Por supuesto que acá vuelvo a recalcar, estamos hablando de que se trata de, en general, almacenamiento de datos simples, ¿sí? No tengo una estructura compleja que voy a almacenar. Porque si yo tuviera un requerimiento, si yo tuviera una aplicación monousuario, por más que tenga una aplicación monousuario, si tengo ya cierta cantidad, vamos a decir, de tabla o de elementos de información a almacenar, y voy a elegir una base de datos pequeña, pero voy a elegir una base de datos en sí para usarla. ¿Ok? Y lo otro, bueno, tiene que ver con el almacenamiento. ¿Sí? Que esto se refiere a, ¿se acuerdan cuando estuvimos trabajando el cuatrimestre pasado y en uno de los ejemplitos muy pequeños que hicimos utilizamos una base de datos atachada? ¿Sí?
En este caso era una base de datos SQL, pero también podría ser otra base de datos como SQLite y demás. El solo hecho de atachar la base de datos vacía hace que ocupe un pequeño espacio, ¿sí? Más o menos dependiendo de la implementación de la base de datos y demás. Si el espacio que puede llegar a ocupar la base de datos es crítico, estando ya vacía me refiero, ¿sí? Desde cero. Entonces puede ser que una base de datos no me sirva. Esto en general esta restricción en general la vamos a tener en qué tipo de dispositivos. ¿Móviles, profe? ¿Puede ser? Sí, en dispositivos embebidos en general. Ah, ¿Sí? Profe, atachado, ¿qué es? Que está adosada a una aplicación. Sí, recuerden que nosotros habíamos visto, por ejemplo, el ejemplo de una basecita de datos MDF. ¿Sí? Ustedes podrían atachar cualquier otro tipo de base de datos que quisieran, siempre que esté preparado para eso. ¿Sí? Entonces, si el dispositivo en donde yo voy a correr la aplicación no tiene los recursos suficientes, ese podría ser una restricción. ¿Sí? Entonces, estos son los 5 elementos, o las 5 cuestiones que debería analizar al momento de usar una base de datos. Por supuesto que por defecto, cuando yo tengo que guardar información, en lo primero que pienso es una base de datos, ¿sí? Deberían haber razones muy fuertes vinculadas a estos criterios para que no las use. ¿Se entiende? Bien. Sí, profe. Bueno, listo. Entonces, pasemos a la otra diapositiva. Deberían estar viendo una diapositiva que dice modelos. Bien. Sí, profe. Perfecto, entonces. Ahora vamos a empezar hoy. La idea de hoy es ver rápidamente o tratar de determinar, digamos, con lo vinculado a modelos y arquitecturas en general de bases de datos. ¿Sí? Una cuestión muy importante cuando nosotros hablamos de una base de datos es el modelo en que está basado. Pero antes de eso, entonces vamos a ir al concepto de modelo en sí. ¿Cómo podríamos definir a un modelo? ¿Qué es un modelo? En general, no solo de datos. Representación de datos, en este caso, o una representación determinada. Es una representación de algo, es una abstracción, ¿sí? El modelo. Y saliendo un poco de lo que es sistemas y bases de datos y todo eso, ¿se les ocurre un ejemplo en otro ámbito de lo que es un modelo? ¿Alguien, no sé, que hayan visto por ahí? ¿Cuál es uno de Una los... maqueta, podría ser de ¿Cómo? una maqueta de algo de Exactamente. una- Por ejemplo, una maqueta es un modelo a escala de algo, ¿sí? Un plano es un modelo de algo, ¿sí? El plano de una casa es un modelo de algo. Ahora, y ahí, para ser un poquito más quisquilloso, en realidad la maqueta en sí no es el modelo, ni el plano es el modelo en sí. ¿Qué son esos que estaba mencionando? Son representaciones. Exactamente, exactamente. Eso que estaba mencionando son el plano, la maqueta, son representaciones del modelo que yo quiero realizar. Ok, valga la redundancia, quiero modelar. El propósito de un modelo es tratar de estudiar ciertos fenómenos, cierta estructura y resaltar aquellos aspectos que son más importantes. Por eso hablábamos de abstracción, que es el mismo concepto que nosotros utilizamos en orientación a objetos. ¿Sí?
Entonces, cuando nosotros hacemos un modelo de algo es porque intentamos tratar de comprender un fenómeno que queremos estudiar, ¿sí? Ahora, ese modelo, digamos, es más que nada algo conceptual, es un conjunto de ideas, fundamentalmente, que yo lo puedo hacer concreto o lo puedo plasmar en alguna representación. Esa representación puede ser un dibujo, como el plano que estábamos mencionando, ¿sí? Y en el caso de la maqueta es algo físico a escala, ¿sí? También podría tener un modelo digital de un plano de esa estructura en 3D, ¿sí? Eso es lo más conocido. Y fíjense que no todos los modelos representan todas las características de ese fenómeno que yo quiero estudiar, que en el caso de arquitectura tiene que ver con tratar de modelar la casa que yo quiero construir, ¿sí? O el edificio que yo quiero construir. Fíjense que cuando hablamos de plano, lo primero que lo primero que nos suele venir a la mente es el plano típico, en el cual yo veo las paredes, veo las puertas, las ventanas y demás, ¿sí? Pero hay otro tipo de planos además de eso. Sí, los del suelo que se usan para el petróleo sobre todo. Bueno, pero yendo fundamentalmente a lo que es esto de hacer una casa, por ejemplo. Los planos eléctricos, los planos sanitarios, por ejemplo, ¿sí? Entonces, ese modelo tiene diferentes facetas y yo me concentro, ¿sí?, en una faceta a la vez para tratar de estudiar eso, ¿sí? Entonces, el modelo se refiere a esa cuestión. Ahora, cuando ya queremos ser un poco más específicos y entrando a lo que nos compete en este caso, un modelo de datos, ¿sí?, es un conjunto de conceptos que nos pueden servir a nosotros para describir una estructura de base de datos, ¿sí?, para tratar de entender esa base de datos que yo quiero realizar. Por eso, cuando nosotros hagamos los diagramas y demás, tienen que entender que eso es la representación del modelo que nosotros tenemos en la mente, ¿sí? ¿Estamos? Y cuando hablamos de modelos, esos modelos de datos, vamos a tener en general diferentes escalas o niveles o tipos de modelos, ¿sí?, de datos. ¿Ok? Pero en particular, cuando nosotros hablamos de modelo, vamos a hablar entonces de la estructura de la base de datos, ¿sí? Cuando hablamos de estructura de base de datos, por ejemplo, ¿de qué elementos estamos hablando? De las tablas, de las filas, de las relaciones, puede ser. Tablas, filas, relaciones, y dentro de las tablas, ¿qué tenemos? Columnas. Columnas, y las columnas pueden ser de determinado tipo, ¿sí? Claro. Entonces, nuestro modelo tiene que representar todo eso de lo que hablamos, ¿ok? Y ahí es donde aparecen los diferentes tipos o categorías de modelo de datos, ¿sí? Entonces, en el nivel más alto, más abstracto, tenemos los modelos conceptuales. Una característica que tienen los modelos conceptuales es que están más cerca del usuario final. Por lo tanto, son modelos que nos sirven a nosotros para tratar de comunicarnos, por ejemplo, con nuestro cliente, ¿sí? ¿Por qué decimos esto? Porque ahí vamos a estar hablando de cosas tales como factura, cliente, producto, ¿sí? Nada muy tecnológico, digamos, ¿sí? Va a estar vinculado a la jerga que conoce ese usuario, ese cliente. Entonces, a este modelo se lo conoce como modelo de alto nivel o conceptual, ¿sí?
En este nivel, en este tipo de modelos, nosotros vamos a ver uno en particular vinculado al modelo de datos que es el MER, ¿sí? En el cual esos conceptos de los que hablaba se pueden modelar como entidades, como atributos, y además para vincular o para relacionar esas entidades vamos a estar utilizando vínculos. ¿Sí? Entonces, cabe mencionar que esas entidades representan conceptos que nosotros tenemos que modelar en este minimundo o en este dominio que estamos tratando de entender. ¿Sí? Por eso que les decía palabras como factura, producto, cliente, ¿sí? Son conceptos. Ahora, no todo concepto es una entidad porque hay conceptos más pequeños, ¿sí? Quizás no tan importantes, que me ayudan en realidad a describir esa entidad y a eso los denominamos atributos. ¿Sí? Y cuando en realidad estamos encontrando no tanto conceptos, sino más algo vinculado a acciones, a verbos, en general estamos hablando de vínculos. ¿Sí? Entonces, ¿podríamos decir que el MER es lo mismo que el modelo relacional? No. No. ¿Está? El MER no es lo mismo que el modelo relacional. Esa es una cuestión que ya el cuatrimestre pasado yo se los mencioné muy por arriba, pero sí o sí tenemos que hacer énfasis en tratar de comprender de que no lo es. ¿Sí? ¿Sí? Son modelos diferentes, tienen diferentes niveles de abstracción. ¿Ok? Que están muy relacionados, seguro, ¿está? Pero están a diferentes niveles de abstracción en esta escala de modelos, ¿sí? Si se quiere por ahí, un modelo de entidad-relación es como la fase previa a un modelo de objetos. Nada más que acá no tenemos la parte de comportamiento. ¿Sí? Está más hacia ese lado. De hecho, van a ver cuando veamos en detalle el modelo de entidad-relación que muchas de las construcciones que tiene se parecen mucho a orientación a objeto. ¿Sí? Pero bueno, el modelo de entidad-relación surgió primero. ¿Ok? Ahora, el siguiente nivel son los modelos de representación. ¿Sí? Son un nivel intermedio en el cual todavía nos sirve a nosotros para comunicarnos con nuestro cliente, pero a su vez también están ya un poco más cerca de lo que yo tengo que llevar a la base de datos o de la forma en que yo voy a almacenar esa información, esos datos en sí. Entonces, se llaman modelos de representación o de implementación. ¿Sí? Y en este nivel es donde se encuentra específicamente el modelo relacional. ¿Sí? El modelo de tablas. Es aquel que nosotros vamos a estar guardando en nuestra base de datos. ¿Sí? Fíjense que aquí en este nivel también tenemos otros modelos de datos que quizás no los escucharon ustedes, se los menciono, no voy a hacer hincapié ahí porque son viejos, yo jamás lo utilicé, sí sé los conceptos de qué se trata, pero nunca los utilicé en realidad. Uno es, si alguien lo escuchó por ahí me dice, uno es el modelo de red y el otro es el modelo jerárquico, ¿sí? Que también se encuentran en este nivel de abstracción. ¿Sí? ¿Escucharon hablar de esos otros modelos de datos? No, profe. Bueno, son modelos bastante viejos. Uno, de hecho, se fueron muy famosos y se utilizaron mucho a partir de los 60, de los años 60.
¿sí? Y de hecho todavía existen grandes sistemas vinculados a estos tipos de modelos. Obviamente son sistemas legacy, ¿no? Bien. Nada, lo que tienen en común es que cuando los datos aquí se representan a través de registros, ¿sí? Y esos registros tienen elementos de información adentro que lo podemos llegar a llamar campos, por ejemplo. ¿Sí? Y antes de pasar al físico, voy a meter aquí el modelo orientado a objetos, porque sí, efectivamente, en bases de datos existen los modelos orientados a objetos. El tema es que en el camino se perdieron en algún momento y no se hicieron popularmente comerciales. Entonces, por ahí, hoy en día, fíjense que uno hubiera pensado que íbamos a pasar de los relacionales a los orientados a objetos directamente, o iba a ser las grandes bases de datos iban a estar ubicadas allí. Sin embargo, pasó que nos fuimos para otros lugares, ¿sí? Entonces, un modelo orientado a objeto, yo sinceramente si lo tendría que ubicar, lo vería como uno conceptual, pero el libro menciona que está ubicado en realidad en algún lugar entre los conceptuales y los de representación. ¿Sí? Es como un intermedio así. ¿Ok? Sí, profe. Bien. Y puse autodescriptivos acá, pero lo voy a dejar para el final, como para que se entiendan los tres principales, porque el tercero principal son los físicos, digamos. Nosotros, cuando hablamos de modelo de datos físicos y nosotros en la materia, no nos vamos a estar centrando en decir exactamente cómo se va a almacenar esto, pero sí hay muchas cuestiones que vamos a tener que tener en cuenta, o ciertas cuestiones al menos. Por ejemplo, fíjense que cuando hablamos de la representación física ya directamente estamos hablando de cómo se están guardando esos modelos en la base de datos, en el disco. O sea, ya estamos hablando de un nivel más bajo que el relacional. O sea que cuando nosotros hablamos de un modelo relacional ya estamos hablando ya de tipos de datos y demás. Pero acá ya nos estamos diciendo, por ejemplo, cuál va a ser la forma en que vamos a guardar esos datos internamente, si vamos a utilizar índices o no, si vamos a cifrar esos datos o no. ¿Se entiende? Entonces ya estamos hablando de cuestiones de implementación que en el modelo relacional ni nos preocupábamos. ¿Ok? Entonces, cuando ya hablamos de cosas físicas, sí ya estamos hablando de cuestiones de bajo nivel. Bien. Y los modelos autodescriptivos, que en realidad eso no lo van a encontrar en todas las versiones del libro. ¿Por qué? Porque más que nada son estos modelos vinculados a varias bases de datos no SQL. ¿Sí? Es decir, que están ahí en algún lugar se podría decir que están cerca de los de representación, ¿sí? Y ahí vamos a ver, entran todos esos tipos de datos, ¿sí? Como pueden ser bases de datos basadas en XML, en clave de valor, ¿sí? Como para darle algunos ejemplos. Fíjense que en esos tipos de modelos en sí, la forma en que están almacenados los datos puede variar grandemente la formalidad, ¿sí? En algunos importa bastante la forma en que se guarda y en otro esa forma, esa estructura es un poco más laxa. ¿Sí? No importa tanto. Eso sí hay que tener en claro. Cuando estamos hablando de modelos relacionales, la estructura con que se guarda es fundamental. Bien. Eso es una gran diferencia. Ok. Y estos son algunos conceptos vinculados, ¿sí?
Hoy habíamos dicho entonces que cuando hablábamos de modelo de datos, un concepto que estaba ahí muy cercano es el esquema de la base de datos, ¿sí? Entonces, cuando se acuerdan que nosotros habíamos visto, no sé si es el que sigue, no, bueno, nada, porque si no voy a contar el final de la película. Habíamos visto un enfoque de la arquitectura simple de una base de datos la clase pasada, en la cual estaban los datos y el catálogo. ¿Está? El esquema de esa base de datos, de cada base de datos, se encuentra almacenado en el catálogo. Y lo que hace es justamente contener la descripción de la base de datos en sí. ¿Sí? Son los metadatos. O sea que si yo voy a guardar, por ejemplo, allí un producto, ahí voy a decir que mi producto va a tener un código, va a tener un nombre, va a tener un precio, ¿sí? Y de qué tipo de datos va a ser, ¿sí? O sea, código va a ser entero, nombre va a ser un string o una cadena, ¿sí? Precio va a ser tipo money o float o decimal, si se quiere. Float obviamente fue un ejemplo porque no es la mejor forma de almacenar precios ya que estamos, ¿sí? Bien, entonces, eso es el esquema. ¿Sí? Esos esquemas, estábamos mencionando que cada una de esas partes que yo voy a tener en mi esquema se llaman elementos del esquema. ¿Sí? Vamos a decir, si tengo una tabla de clientes, si tengo una tabla de factura, esos son elementos de ese esquema de base de datos. ¿Sí? Y para tratar de estudiar ese esquema, yo puedo recurrir a los diagramas. Fíjense que yo nombré un montón de conceptos. ¿Sí? Estoy nombrando el esquema, estoy nombrando los elementos, les di ejemplos de lo que pueden ser. Todo eso conforma mi modelo. ¿Sí? Y ahora les nombro el diagrama. ¿Sí? Y el diagrama es la forma en que yo voy a representar gráficamente ese modelo. ¿Sí? Ese diagrama del esquema entonces me va a servir a mí para entender el esquema de la base de datos, ¿sí? Al menos gráficamente. ¿Ok? Ahora, cuando nosotros... Disculpe, profe, Sí, el diagrama de esquema sería algo así como un UML, ¿verdad? sí, o directamente, como para ir directo al grano, cuando hablamos de un esquema relacional, estamos hablando de las cabeceras básicamente de las tablas, ¿sí? Pero tu ejemplo Sí. también es válido. ¿Ok? Y entonces ahí viene el concepto de ejemplares. ¿Sí? Cuando nosotros hablamos del estado de una base de datos, eso se refiere al conjunto de los valores posibles o los valores específicos, mejor dicho, que tiene en determinado momento esa base de datos. ¿Sí? Entonces, un sistema gestor de base de datos tiene que controlar que todos los estados de una base de datos sean estados válidos. ¿Sí? ¿Estamos? Entonces, el esquema, el estado de una base de datos es el conjunto de valores de todas las tablas, de todos los registros, etcétera, etcétera, en determinado momento. ¿Ok? Al conjunto de esos valores, ¿sí? Se lo denomina ejemplares. ¿Sí? Es como para hacer una analogía, hablamos de clases y hablamos de instancias, bueno, hablamos de esquemas y hablamos de ejemplares. ¿Se comprende? Con eso se comprendió bastante bien. Perfecto. ¿Está? Bien.
Y lo importante, sí o sí, acá el concepto de estado, fíjense que hablamos del valor de de todas las tablas y sus registros en determinado momento, decimos que tienen que ser válidos y eso es el encargado de controlarlo, es el sistema gestor de base de datos. Eso como por ejemplo cuando querés ingresar un valor y pones nulo en alguna columna y esa columna no permite nulo, ¿sería algo de eso? Exactamente, exactamente. Controlar, por ejemplo, que las restricciones se cumplan. Por ejemplo, querés eliminar un registro que su ID o clave de primaria está en otra tabla como clave foránea, Exactamente. sin hacer la cascada. Exacto. Vamos a ir al ejemplo que uso siempre, que es el de la factura y el cliente. Si yo elimino un cliente, tengo que ver qué hago con la factura, ¿sí? Porque no puedo dejarla colgada. Entonces, la base de datos se tiene que encargar de decirme hay un error. El desarrollador es el encargado de decir cómo va a solucionar esa circunstancia. ¿Ok? Entonces, cuando nosotros, otra forma de mencionar esto, ¿sí? Es al esquema llamarlo intención y al conjunto o al estado completo de la base de datos se la llama extensión de ese esquema. ¿Sí? Esto, como ya habíamos hablado antes de los conjuntos, intención o barra comprensión, digamos, definir un conjunto por intención o por comprensión, es lo mismo. Decimos que la intención o la comprensión es el esquema y el conjunto de todos los valores en determinado momento también es la extensión de ese esquema. ¿Sí? Bien, esto es en general. Son conceptos que van apareciendo que después vamos a ir viendo un poquito más en profundidad cuando avancemos con, en particular, el modelo relacional. ¿Sí? Bien, esto es lo que ustedes tenían que hacer como ejercicio. ¿Sí? Así que yo, por lo que vi, no lo alcanzaron a completar. Vamos a tomarnos 15 minutos, completamos este ejercicio y retomamos. ¿Sí? Mientras tanto, vayan posteándolo ahí en el aula virtual y después lo conversamos acá. ¿Ok? 15 Profe, minutos. ¿le ¿Sí? puedo hacer una consulta? Sí, dime. En el aula virtual había un trabajo práctico para presentar, que yo no lo había visto, que es ventajas y roles, que es grupal. Ujú. Era lo de la clase anterior, ¿verdad? Claro. Ajá. ¿Y eso tenemos tiempo hasta? No, no hay problema, pero la idea era que lo tengan medio terminado Sí. para hoy, pero presentarlo cuando puedas. Ah, perfecto, profe. Disculpe. Bueno, comprendido, entonces hacemos una pausa de 15 minutos y nos volvemos a conectar. O sea, nos estaríamos conectando aproximadamente a las 20:40 pongamos para redondear. ¿Sí? Entonces, de vuelta, para recapitular esta última parte, lo que les decía es, se puede hacer una relación entre las abstracciones de modelo que teníamos hoy al principio y esto, y la respuesta es más o menos. ¿Por qué? Porque sí tenemos una relación entre el modelo interno, entre el modelo físico y el esquema interno, ¿sí? Porque hablamos de los mismos elementos, pero no en el esquema conceptual y el modelo conceptual, porque fíjense que ahí se perdió qué es lo que qué es lo que en teoría no aparece acá, el modelo de implementación o de representación. ¿Ok? Entonces, esto que acá nombra esquema conceptual se representa con lo que nosotros vimos recién o hace algunos minutos atrás como el modelo de implementación o el modelo de representación.
¿Está? Acá es donde yo voy a encontrar, digamos, un esquema relacional, si se quiere. ¿Se entiende? Recuerden que esto no es no viene todo de una misma fuente, por eso están esas divergencias, ¿sí? En esta arquitectura ANSI Spark, al esquema conceptual se lo vincula con el modelo relacional. En cambio, hoy cuando hablamos al principio, estábamos hablando de modelo conceptual, modelo relacional, o mejor dicho, modelo de implementación o de representación, y modelo físico. El modelo físico va bien con el esquema interno. Ahora, tenemos problemas en el esquema conceptual porque allí en realidad estamos hablando de un esquema de implementación o de representación. ¿Sí? ¿Se comprende esa parte o no, chicos? Sí, profe. ¿Sí? Bueno, ahora, al nivel de vistas, entonces es la parte ya externa, ¿sí? Es lo que los usuarios van a ver directamente. ¿Ok? Y allí es donde vamos a tener un esquema fragmentado. Es decir, cada vista va a mostrar una parte de toda la base de datos. La parte que le interesa al usuario para el cual está destinada esa vista, ¿sí? O la que puede ver. Es decir, por eso ahí habla de confidencialidad. ¿Estamos? Allí nos concentramos en hablar de digamos, particionar esas vistas. ¿Sí? Cada uno ve lo que tiene que ver. De nuevo, allí tenemos que otro mapeo más, pero desde el esquema conceptual al esquema externo de vistas. ¿Sí? La parte de arriba es el esquema externo. Bien. Ahora, la pregunta es, ¿tengo una relación uno a uno entre el esquema conceptual y la vista? Es decir, yo lo que hago es, si tengo, por ejemplo, vamos a ir a un ejemplo concreto. Yo tengo una lista de precios que la tengo almacenada en productos. Del esquema conceptual, ¿va a pasar tal cual a la vista o hay algo ahí en el medio? ¿Otro mapeo? Hay otro mapeo. ¿Sí? Entonces, los datos no se van a pasar de manera cruda, va a haber otra transformación. ¿Sí? Así como yo tengo una transformación entre el esquema interno y conceptual, también voy a tener esa transformación entre el conceptual y la vista, ¿sí? O los externos. ¿Eso dependería de cómo se arma la vista? Eso depende de cómo se arma la vista en sí. Una vista es un agregado que puede ser de una o más tablas, ¿sí? Del esquema conceptual. ¿Ok? Y acá ni siquiera está, y para que se entienda bien, esto está muy apuntado a lo relacional, pero ni siquiera habla específicamente del modelo relacional y ni siquiera para aquellos que ya tienen experiencia en base de datos y ni siquiera está hablando de la palabra vista, del view o de esa construcción que algunos habrán visto en SQL, ¿sí? Por supuesto que el concepto de vista en SQL viene de acá, ¿sí? Pero puede estar basado en otros tipos de construcciones o de tecnologías, ¿sí? Lo que me está diciendo es entonces, todo esto me expresa que los datos guardados en sí se encuentran en la parte física. El resto son todas transformaciones que yo voy haciendo. ¿Comprendido? Entonces, esto nos lleva a tener dos características o una característica dependiendo de cómo lo querramos ver, o una propiedad si se quiere,
que viene de la mano y que justamente es el objetivo que de hoy al principio estábamos hablando, viene de la mano de lo que es esta arquitectura de 3 niveles. ¿Cuáles o cuáles son? El MVC, si no me equivoco. No, eso es demasiado moderno. Claro. Lo tuvieron que haber leído cuando estaban investigando esto. ¿Cuál fue la pregunta, profe? Disculpe. Esta organización arquitectural de ANSI Spark, nosotros decíamos que buscábamos algo con esto, que nada, lo mencionamos de alguna manera, pero específicamente esto lleva a que surjan dos propiedades específicas o una propiedad específica cuando aplicamos esta arquitectura. ¿Cuál es? Poder tener independencia de cada parte. Exactamente. ¿Sí? De los datos. Entonces, independencia de los datos. ¿Sí? Y allí van a ver que existen dos tipos de independencias. ¿Cuáles son? La física y la lógica. La física y la lógica. Perfecto. Bueno, ahora quiero que me den... bueno, primero, vamos a ir a lo conceptual y después vamos al ejemplo. ¿Qué significa, qué quiere decir independencia lógica respecto de los datos? Que modificar los tipos de datos o las relaciones entre los datos no debería alterar la vista de un grupo de usuarios, por ejemplo. Ajá. Perfecto. O sea que una alteración, el ideal es que una alteración en el esquema conceptual no me altere las vistas. ¿Sí? ¿Y la independencia física a qué se refiere? La capacidad de cambiar en el esquema interno sin que haya alteración en el esquema conceptual. Perfecto. A ver si se entendió esto. Vayamos, díganme un ejemplo que se les ocurra entre el esquema conceptual y el de las vistas. Cambiar un tipo de datos. Ajá. Inventarme un escenario bien concreto. Supongamos que yo separo de una tabla unas columnas porque quiero que estén en otra tabla. O sea, el usuario debería poder seguir viendo esos datos, pero la estructura en la que está armado eso va a ser diferente. Bien, o sea, por ejemplo, podríamos llegar a decir que vamos a dar el ejemplo más sencillo. Decir, podría yo en la tabla cliente agregar un campo. ¿Sí? Vamos a suponer que hasta el momento no guardaba un segundo teléfono de contacto. ¿Sí? Entonces agrego eso. Eso, según este esquema, debería ser que no deba cambiar, no afecte a las vistas, o el usuario no debería percibirlo. ¿Creen que eso es posible? Sí, profe, es posible. Claro, Y la porque... vista está bien. No, disculpe. ¿Perdón? Es posible cuando nosotros podemos llegar a agregar datos en las tablas que sean, por ejemplo, campos que permitan nulos, entonces no afecta directamente a la estructura que ya teníamos. Perfecto, o sea, ahí es lo que me está diciendo. Bueno, yo tenía mi tabla original que tenía el quit, el nombre y apellido del cliente y un teléfono. Ahora, vamos a suponer que eso estaba en la vista 1, ¿sí? Las aplicaciones que utilicen la vista 1 van a seguir ocupando esos tres datos. Y ahora yo agrego un cuarto dato que lo voy a ocupar en la vista 2, vamos a suponer. Entonces,
no afecta para nada a la vista 1 y no tengo que cambiarlo. ¿Sí? A eso se refiere. Ahora, puede darse el caso de que modificar restricciones, también puede ser. Puede darse el caso de que elimine un campo y no afecte a las vistas, perdón. Si ese campo es llamado en una de las vistas, sí, profe. Exactamente, o sea, esta independencia se puede lograr hasta cierto punto. ¿Sí? Si ese campo no es utilizado en todas las vistas, bueno, vamos a suponer que ese campo que elimino es solamente utilizado en la vista N, bueno, va a ser afectada esa vista N, pero el resto de las vistas no. ¿Sí? Entonces, tiene mucho que ver también cómo yo construyo esas vistas, o sea, en cada vista tengo que colocar la información específicamente que necesito. Bien. Profe, le hago una consulta ahí. Yo entiendo que no estamos hablando directamente, por ejemplo, de hacer un select, pero vamos a suponer... Sí, no, vayamos a ese ejemplo concreto. Sí. Ajá. Vamos a suponer que yo estoy haciendo un select asterisco. En ese caso, no me implicaría un error, sería en la vista. No, ni digamos. ¿Por qué? Porque ese select asterisco lo que va a hacer es, fíjate vos, que depende de ahí como yo tenga hecho el programa ya. Y justamente eso es... Claro, de cómo consuma la aplicación sería... Exactamente. Okay. Por error no te va a tirar, va a traer todo nomás. Claro, en este caso traería todo, simplemente que no me daría error la consulta, sino ya el error estaría en la capa superior. Exactamente. Claro. Exactamente. Sí, sí. Profe, una pregunta. Dime. Yo no entiendo bien la diferencia que hay entre la independencia de los datos física y lógica. No entiendo la diferencia entre una y otra. Es que recién hablamos de la lógica. ¿Sí? Ah, con razón. O sea, por ahora dijimos, bueno, yo hago cambios a nivel de los datos que yo quiero guardar esa cuestión conceptual. Es decir, le saco el DNI, ahora sí voy a colocar el DNI, voy a utilizar un teléfono o le agrego un email, ese tipo de cosas. Voy a tener una relación entre tablas. Eso es lo que vimos hasta ahora. Ahora vamos a la parte física. Ah, claro. Yo había entendido que ya vimos física, por eso no entendía. No, hablamos del concepto nada más. Pero si vamos a un ejemplo, ¿sí? ¿Qué ejemplo podríamos dar de independencia entre el esquema interno y el esquema conceptual? Este es dependiendo, obviamente, de los cambios que hagamos, es más fácil, y fíjense, que de lograr... ¿Entre el interno y el conceptual, profe? Sí, sí. Cuando tenemos almacenado ya el dato específico sería. Si nosotros... en este caso sería que si nosotros llegamos a cambiar algo en un dato que no afecte al esquema conceptual, ¿sería? ¿Qué decíamos? ¿Qué cuestiones teníamos que tener en cuenta a nivel físico, habíamos dicho? Fíjense lo siguiente. Obviamente todo esto, vamos al ejemplo de SQL Server, ¿sí? SQL Server guarda mayormente su información en dos archivos. Para cada base de datos que creo, crea dos archivos. Un MDF y un LDF. ¿Sí? ¿El esquema conceptual está enterado de eso? No. Cuando yo decido poner una factura a un cliente, ni me importa eso. ¿Sí? Ahora, ¿qué pasa si el día de mañana, por cuestiones de performance, yo decido que en vez de 2 archivos voy a crear 3 o 4 archivos? ¿Eso afectaría el esquema conceptual? No debería. No debería.
¿Qué pasa si esos archivos se volvieron gigantes? Porque después de mucho tiempo tuve muchas transacciones, borrados, agregados y demás, y quedó basura en el medio. Quedaron huecos. Y necesito comprimir eso para salvar espacio. ¿Eso afecta al esquema conceptual? Tampoco. No debería. No, Porque no debería. el método de acceder a los datos sigue siendo el mismo, si no me equivoco. Es que yo voy a estar almacenando los mismos conceptos y el sistema de gestor, para el sistema de gestor de base de datos hace que eso sea transparente para el esquema conceptual. ¿Sí? Y justamente este enfoque de esta arquitectura de 3 esquemas es la inspiración para este tipo de sistema de gestor de base de datos. Es decir, recuerden el peor diseño que podríamos tener es que tengamos nuestra aplicación esté atada de la forma en que esto se almacena físicamente. ¿Sí? Es decir, que en vez de tener 3 archivos, ahora tengo 2. Entonces tengo que cambiar mi aplicación. Entonces ahí, esto no va. La arquitectura de 3 esquemas me dice ya de entrada, incluso el sistema de gestor de base de datos se encarga de separarlo. Lo que yo tengo que saber es dónde está la base de datos particularmente, no el sistema gestor de base de datos es el que se encarga de decir si esto lo tiene que buscar en tal o cual archivo. ¿Sí? O de comprimir el archivo, o de reorganizar el archivo. ¿Sí? O de cifrar ese archivo. ¿Se comprendió la diferencia entonces entre lo que es independencia física y lógica? ¿Y qué significa cada una? Bien. ¿Alguna pregunta? Bueno, hoy mi idea no quiero pasarme no quiero pasarme mucho de tiempo porque creo que acá hay muchas personas que mañana tienen que rendir el recuperatorio, no sé si estoy equivocado. Así que por eso vamos a tratar de hacerlo un poco más corto, ¿sí? Bueno, esto nos lleva a los lenguajes genéricos que deberían estar presentes en todo sistema gestor de base de datos. Y creo que lo habíamos hablado de las 9:30, ¿no? El horario del recuperatorio. Bien. Sí, por supuesto. No, a las 9:30 de la noche un sábado, no. Todavía que... Bien. Lenguajes. ¿Sí? Cuando hablamos de lenguajes, en toda base de datos deberían existir algunos lenguajes genéricos. No estamos hablando acá de un lenguaje específico en particular, ¿sí? Sino que deberían existir diferentes categorías de lenguajes. Entonces, uno de ellos es el lenguaje DDL. ¿Sí? El DDL significa lenguaje de definición de datos. ¿Está? Y este concepto está vinculado con lo que veníamos viendo antes. Entonces, nosotros decimos que una base de datos va a tener su estructura en un catálogo. El DDL impacta en ese catálogo porque a lo que me ayuda es a definir la estructura de esa base de datos. Por ejemplo, cuando quiero agregar una tabla, cuando quiero agregar un campo en determinada tabla, cuando quiero sacar un campo en determinada tabla, eso debería ser parte de lo que es el lenguaje de definición de datos. ¿Sí? Esto sería el create, el alter, el drop. Truncate. Exacto. Truncate, no. Truncate, no. ¿El drop también entraría acá? Drop sí. Drop sí. Drop sí. ¿Está? Típicamente, create, alter y drop. ¿Ok?
Ahora, eso como mínimo. Después vamos a hablar de otras posibilidades ahí. El otro lenguaje es el DML, ¿sí? El lenguaje de manipulación de datos. Acá ya no hablamos de la estructura, sino que estamos hablando de los datos en sí. Por lo tanto, esto va a tener impacto directamente en la base de datos almacenada. Cuando dice manipulación de datos, se refiere tanto a la actualización de datos, ya sea por inserción, modificación o Esto sería borrado, las consultas, básicamente. o por consultas de obtención, ¿sí? Exactamente. El truncate es un ejemplo de esto, ¿sí? Entonces tenemos estos dos, DDL y DML. Profe, Sí. en el DML también entraría select y eso. DML es select, para los que hablan de SQL, es select, insert, update y delete. A ver. Gracias. Si tenemos una estructura completamente separada, o sea, que cumple con todo, con este esquema de tener lenguajes para la parte de implementación o de la parte física y la de vistas, podríamos llegar a tener lenguajes de BDL y SDL, ¿sí? El lenguaje de definición de vistas y el lenguaje de definición de almacenamiento. ¿Ok? Normalmente estos dos lenguajes en la práctica se encuentran dentro de lo que es el DDL. ¿Sí? ¿Por qué? Porque el hecho de definir una vista, si bien no estamos hablando de que vamos a almacenar datos, para eso sí es parte del esquema, esa vista. No van a existir datos almacenados de esa vista porque van a estar los datos crudos. Lo que se genera con una vista es calculado, ¿sí? Pero sí va a estar cómo está formada esa vista. Para ir a algo concreto, podríamos tener una vista que sea el cliente y su factura. Entonces, podríamos tener en esa vista, yo podría tener una tabla que sea cliente, ¿sí? Como vamos a suponer número, el quit, el nombre y el teléfono. Y en otra tabla puedo tener factura. Para hacerla simple, vamos a poner el número de factura, la fecha, el tipo de factura y el total. Estoy dando un ejemplo muy por arriba. Entonces, la vista BDL podría llegar a podría generar una vista que sea listar todos los clientes con el total facturado de ese cliente. ¿Sí? Entonces, yo obviamente no voy a tener el total entre todas las facturas. ¿Sí? Vamos a suponer que le vendí, generé 10 facturas, bueno, la sumatoria de ese total. Entonces, eso puede ser una vista. Y eso se define con el lenguaje de definición de vista. Y el SDL va a lo físico. No, a ver, en la actualidad el SDL está implementado parcialmente porque conviene más que esto se encuentre en forma de comandos más que de sentencias. ¿Sí? Es decir, ¿qué cosas particularmente encontramos vinculadas a SDL? Por ejemplo, la creación de índices. ¿Ok? Pero, por ejemplo, para comprimir un archivo ya estamos hablando de un comando particular de ese motor de base de datos. ¿Sí? Y en la actualidad, la representación total o cabal de todo esto es el lenguaje SQL. ¿Sí? El lenguaje SQL contempla todos estos lenguajes genéricos. ¿Sí? Una cuestión que tiene que quedar clara de acá
es que cuando hablamos de, por ejemplo, el lenguaje DML, podemos hablar de lenguajes por procedimientos o no por procedimientos, o de conjuntos. ¿Sí? ¿Qué significa esto? Cuando hablamos de DML de alto nivel, y esto saliéndonos y corriéndonos un poquito de SQL en sí, que es el ejemplo y es el concepto a su vez, nosotros decimos que un DML de alto nivel es aquel que me dice en el cual yo expreso qué es lo que tengo que hacer y no cómo hacerlo. ¿Sí? Entonces, ese lenguaje de alto nivel es sin duda SQL. Porque fíjense lo siguiente, cuando yo digo select de tales campos, de tales tablas, yo le estoy diciendo qué hacer. No sé cómo el motor hace para encontrar eso. ¿Puedes repetirlo, profe? Me perdí un poquito ahí. Bien. Cuando hablamos de DML en particular, y también puede estar incluido el DDL, pero bueno, vayamos a la parte DML, yo puedo tener dos tipos de DML, ¿sí? Uno es de alto nivel y el otro de bajo nivel. O podríamos decir, para hacerlo más claro quizás, el DML alto nivel es declarativo y el DML bajo nivel es procedural. ¿Conocen las diferencias entre los dos? ¿Entre esos dos? ¿O no? Procedural sería qué quiere hacer y cómo se hace. ¿Cómo hacerlo? Exactamente, tengo que expresarlo concretamente. Por eso les daba el ejemplo de SQL, ¿sí? Yo digo que SQL tiene esa parte de DML, ese lenguaje de consultas, ¿sí? Es declarativo y de alto nivel, porque yo le estoy diciendo, hacemos un select de tales campos de tal tabla, ¿sí? No le digo cómo. Ahí está, ahí lo entendí. ¿Sí? En cambio, sería procedural si yo dijera de tal archivo itera tantas veces hasta encontrar cierto campo, ¿se entiende? Eso es procedural. Y también se dice entonces que SQL, y en general, es un lenguaje de conjuntos. Y esto es realmente importante. ¿Qué significa eso? Quizás para los que no trabajaron, para la gran mayoría que está acá, que no trabajaron con bases de datos relacionales, es difícil de entender en este momento. Pero tiene que ver también, no es exactamente que sea declarativo, pero tiene mucho que ver con el hecho de serlo. ¿Sí? Es decir, que cuando fíjense en el ejemplo de vuelta, yo digo, seleccionar todos los clientes, ¿yo estoy especificando cada registro en sí? ¿Estoy yendo por cada registro en sí o digo, tráeme el conjunto de registros que cumplen con ese criterio? En definitiva, nosotros al poner asterisco, SQL interpreta que traiga cada uno de los registros. Claro, Por pero detrás sería- y suponete que no le pongo asterisco, pongo select nombre, select nombre from cliente. Y ahí estoy trayendo un subconjunto. Ahí O sea, estoy, mi universo sería el clientes. exactamente, Claro, traemos pero un así fragmento todo, de la tabla. estoy trayendo una parte de la tabla, pero así todo sigue siendo un conjunto completo, porque no le digo tal o cual registro. ¿Sí? No le digo el registro que está ubicado en tal lugar. Tráeme todo este conjunto y ya.
Y cuando yo quiero procesar el lenguaje SQL, por ahí no es el más adecuado cuando yo requiero hacer un procesamiento pormenorizado registro a registro. ¿Sí? Eso lo voy a ver cuando normalmente hay consultas que se vuelven súper complicadas con SQL, que en realidad serían más eficientes procesadas con un lenguaje de programación procedural, es decir, en el cual tenga un for, un if o lo que fuera. SQL, si bien presenta esas estructuras, o mejor dicho, Transact SQL, que es la versión de SQL Server P, tiene if, tiene un for, la performance no es buena para eso, porque fueron creados para trabajar con conjuntos de registros y no para recorrerlos uno a uno, ¿se entiende? Claro, en este caso también sería algo similar como cuando tenemos en programación, vamos a decir los ORM, que por ahí también nos sucede que el ORM hace muy lenta, o sea, hay veces que la performance es demasiado baja porque la consulta, al querer armar entre las relaciones que tenés en la tabla, es muy grande, entonces necesitas más vale recorrer con for o hacer if y otros tipos de controles antes de realizar. Exactamente, o hacer la consulta vos mismo, en vez de dejársela hacer al ORM. Claro, tirarla directamente, exacto. Bueno, acá va por el lado de eso, que por ahí yo necesito hacer un procesamiento registro a registro, cuando en realidad SQL funciona por conjuntos. Entonces, estoy queriendo utilizarlo para otra cosa que no es, que no fue pensado para eso. ¿Está? Sí, se entiende, profe. Bueno, ¿los demás chicos, se comprendió esta parte o no? Sí, profe. Sí, profe. Sí, profe. Bueno, vamos a lo siguiente. Esto queda como tarea para ustedes. Si yo lo voy a saltear ahora, está bueno que lo conozcan y demás. Liste las diferentes interfaces de un SGBD, caracterice y ejemplifique una de ellas. ¿Sí? Fíjense en el libro cuáles son las diferentes interfaces que hay. Tomen una de esas, dicen qué características tienen y den un ejemplo en particular. ¿Ok? Eso les queda como tarea para ustedes. Bueno. ¿Se acuerdan de este gráfico? ¿Se les hace conocido? Esto lo vimos en la clase pasada. ¿Sí? Un sistema gestor. Sí, me está representando a alto nivel cuáles son los componentes de un sistema de base de datos y el lugar del sistema gestor de base de datos allí adentro, ¿no? Ya que estamos, fíjense que la sumatoria de las bases de datos almacenadas, el catálogo, más el sistema gestor, más las aplicaciones, y eso un poquito ahí en duda, conforman el sistema de base de datos completo. ¿Sí? ¿Por qué les muestro esto ahora? Porque la idea es ir un poquito más allá, es decir, no es que vamos a ir al detalle, pero sí vamos a hablar un poquito más respecto de cuáles son los componentes. Y esto viene vinculado también a lo que vimos hace un ratito de la arquitectura. Entonces, ¿cuál es el entorno que va a surgir de una base de datos? Siempre hablando de la arquitectura de una base de datos genérica y estamos hablando de los componentes, en particular, los módulos que componen esa base de datos. ¿Sí? Entonces, fíjense esto porque esto es como una abstracción de alto nivel. Y ahora lo que vamos a hacer es bajar un poquito más. ¿Qué es lo que viene después? Esto, ¿sí? Fíjense, mi idea es hacerlo con una animación, pero no me alcanzó el tiempo, así que lo voy a ir explicando por parte.
Bueno, ¿qué identificamos acá a priori respecto de lo que teníamos en el diagrama anterior? Vemos que tenemos los dos tamborcitos acá que están representando exactamente lo mismo, ¿sí? El catálogo y la base de datos almacenada, ¿sí? Fíjense que toda la parte superior, vamos a decir esto que está en un celeste, un lila, ¿es qué parte acá? ¿Sí? Son las aplicaciones o consultas que tenemos allá arriba, ¿sí? Y en el medio, y acá algunas partes tenemos que tomarlas con pinzas porque en diferentes ediciones del libro las muestra de diferentes maneras, ¿sí? Así que por eso digo, tomémoslo con pinzas. Este recuadro estaría delimitando el sistema gestor de base de datos, ¿sí? Fíjense que lo que se encuentra en celeste, entonces vamos a empezar por hablar, en lila, perdón, vamos a empezar por hablar de las interfaces con el administrador de base de datos. Un administrador de base de datos, ¿qué es lo que puede hacer en sí? Por un lado, el administrador de base de datos va a ser el encargado de implementar aquellas estructuras que el diseñador propuso, ¿sí? Entonces, esas estructuras, ¿cómo se van a poder implementar? ¿A través de qué tipo de sentencias? A través de sentencias DDL, ¿sí? Esas sentencias DDL son pasadas al compilador del sistema gestor de base de datos y almacenadas, ¿sí?, dentro del catálogo. Entonces ahí tenemos esa primera parte. Profe, le hago una consulta ahí Sí. en base a esta definición. Cuando nosotros tenemos, por ejemplo, ORMs de alto nivel, vendría a caer en el mismo lugar de las sentencias DDL y que de ahí vamos a decir, pasa por el compilador. Fíjate, ahora ya llegamos a eso, ¿sí? Si nuestra sentencia, cuando hablamos de aplicativos o de programadores, vamos a estar generando al inicio, ¿sí?, una estructura de base de datos, por lo tanto, parte de ello pasaría por este compilador DDL. Pero la mayoría del tiempo va a estar pasando por ¿qué compilador? Por el compilador DML, ¿sí? Pero bueno, vamos a seguir por el lado del DBA. Lo otro que puede hacer el DBA es, y una de sus principales facultades es tratar de mantener la base de datos funcional, y para eso tiene acceso a comandos privilegiados. Esos comandos privilegiados, fíjense que impactan en el corazón de lo que es el SGBD, que es el procesador de base de datos en tiempo de ejecución o el procesador en tiempo de ejecución de base de datos, ¿sí?, cuya funcionalidad es ejecutar tanto los comandos como las sentencias que se le envíen a ese motor. Y eso impacta tanto en el catálogo como puede impactar tanto en el catálogo como en la base de datos almacenada, ¿sí? Fíjense que ya que mencionamos esta parte, acá van a ver este módulo que dice gestor de datos almacenados, ¿sí? Y hay una línea punteada o de rayas. ¿Qué pasa? El color fue elegido a propósito en el sentido de decir, fíjense que todas estas rayas, estas líneas rosadas van a parar o tienen contacto con el almacenamiento físico, ¿sí? Entonces, el gestor de datos almacenados, ¿sí?,
es la interfaz entre el sistema gestor de base de datos y el sistema operativo para el almacenamiento de bajo nivel en nuestro sistema de archivos de ese sistema operativo. Por lo tanto, dependiendo... no voy a tomar. Dependiendo de la implementación del motor de base de datos, este gestor de datos almacenados puede estar un poco más adentro o más afuera del sistema gestor de base de datos, pero sí o sí siempre está vinculado a los accesos a nivel del file system, digamos. ¿Sí? Y acá un detalle nomás. Fíjense que esta raya violeta tendría que llegar a esta también, perdón. Tendría que llegar a este acceso, porque obviamente la base de datos almacenada también está almacenada en el sistema de archivos. Por otra parte, cuando nosotros hablamos, ¿se acuerdan de los usuarios casuales? ¿Quiénes eran los usuarios casuales? Los usuarios finales en el término de roles. ¿Cómo? Los que siempre entraban a hacer lo mismo. En términos de roles sería el usuario final. Es un tipo de usuario final, ¿sí? Pero fíjense que el paramétrico también es un usuario final. ¿Qué diferencia tenía un usuario casual con el resto de los usuarios? ¿No era que justamente no siempre hacía lo mismo, sino que entraba esporádicamente a hacer algo? Exactamente, entraba esporádicamente a hacer algo y cada vez que lo hacía era diferente. Y también acá, ¿se acuerdan que yo dije que acá podríamos agruparlo en realidad como usuarios que pueden o no tener acceso esporádico, pero además acceden con diferentes niveles de detalle a esa base de datos? Acá también entran los usuarios, por ejemplo, específicos como son científicos, ingenieros, matemáticos, físicos, ¿sí? Que requieren de un uso de base de datos intensivo en cuanto a consultas y por eso no trabajan sobre un aplicativo, ¿sí? Entonces necesitan tener acceso al detalle y fíjense que por eso habla de una interfaz a través de consultas interactivas. Por esto que le había pedido que vean lo de los roles. Entonces tienen acceso a esta interfaz de consultas interactivas. Eso va a ser compilado por el compilador de consultas, puede llegar a ser, va a ser optimizado dentro del sistema gestor de base de datos y directamente se envía al procesador en tiempo de ejecución para finalmente acceder a los datos almacenados. ¿Sí? ¿Está? Y finalmente tenemos esta parte que es la más vidriosa, digamos, que es donde tenemos los programadores y los usuarios paramétricos. ¿Qué eran los usuarios paramétricos? ¿Qué características tenían? Esos sí eran los simples, esos eran los que entraban a hacer siempre lo mismo. O sea, siempre utilizaban las mismas consultas. Eran predecibles. ¿Serían los usuarios finales, vendrían a ser? Todos estos son usuarios finales. Todos los usuarios son usuarios finales. ¿Sí? Profe, ¿esa era de los cajeros? Por ejemplo, ¿y qué características lo define mejor? Exactamente, altamente estructurados, ¿sí? Tareas repetitivas. Por eso van a ver que ahí también jugué un poco con los colores por el hecho de decir que esto que vemos acá como transacciones compiladas, el libro no dice exactamente de qué se trata, pero puede ir en dos sentidos, ¿sí? Uno, seguramente son transacciones que siempre se ejecutan, obviamente, de la misma manera, ya sea a través de una aplicación o a través, por ejemplo, de procedimientos almacenados. Por eso es que están ahí, pero también tienen este color y este formato que podría ser algo externo, ¿sí?
Entonces los usuarios paramétricos hacen uso de eso y las transacciones almacenadas, fíjense que tienen impacto de lleno sobre el procesador en tiempo de ejecución. Y por el otro lado están los programadores, que son los encargados de trabajar sobre los programas de aplicación. Esos programas de aplicación, además del código que funciona en el cliente, también van a necesitar enviar sentencias DML y DDL. Por un lado se separan las sentencias DML, el precompilador, eso es enviado al sistema gestor de base de datos. Fíjense esta parte que dice compilador DML, de acuerdo a la versión la muestra dentro o fuera del sistema gestor. Yo considero que el compilador DML debería estar dentro del sistema gestor, por eso lo dejé así. Y eso consulta contra el catálogo, si está correcto, lo une con el producto de la compilación del lenguaje anfitrión. Al lenguaje anfitrión se refiere Java, C#, C, C++, ¿sí? Y con eso arma una transacción compilada, ¿sí? Que de vuelta puede ser un programa que está muy atado a la base de datos, ¿sí? Ese producto compilado tiene acceso al procesador en tiempo de ejecución, ¿sí? Finalmente, el último elemento que no lo habíamos mencionado directamente acá, tiene que ver con el control de concurrencia y backup, que todo eso se realiza, ¿sí?, ya a bajo nivel también. ¿Ok? Y por eso figura ahí enlazado en el acceso a la base de datos almacenada. ¿Sí? Bueno, ¿se comprendió esta parte? En realidad, fíjense que no es que estamos yendo a bajo nivel porque son conceptos generales, ¿sí? Pero sí se intenta explicar un poquito más en detalle lo que sucede dentro del sistema gestor. Obviamente, cada sistema gestor de base de datos hace esto de manera diferente, ¿sí? ¿Preguntas hasta acá? Ninguna, profe. Bien. Vamos a ver una cosita más y después los libero, ¿sí? Quizás les dejo el resto para que ustedes también los vean por su parte. ¿De qué vamos a hablar ahora entonces rápidamente? De las utilerías de un sistema de base de datos, que forman parte de una base de datos en sí, pero bueno, se supone que son programas anexos, digamos, a esa base de datos. Dentro de las utilerías podemos hablar de las utilerías de carga, ¿sí?, que son aquellos programas que a mí me sirven para poblar o llenar la base de datos con datos justamente. ¿Sí? Particularmente recuerdan que habíamos hablado de 3 partes de una base de datos, o mejor dicho, 4 procesos principales que tiene una base de datos. ¿Se acuerdan cuáles eran? Exacto. Definir, construir, manipular, compartir. Las utilerías de carga, ¿en dónde impactan fundamentalmente? A ver. En construir. ¿Sí? En la construcción. ¿Ok? Entonces, recuerden eso. Cuando hablamos de utilería de carga, tiene que ver con, por ejemplo, la importación inicial que puedo hacer de datos de algún lugar. Por ejemplo, cargar desde Excel, ¿sí?, un conjunto de datos a una tabla dentro de mi base de datos, ¿sí? Lo que quiero que busquen es lo siguiente. Normalmente en la jerga, en la práctica, ¿cómo se llama a este tipo de herramientas? ¿Sí? Eso se los dejo para que busquen ustedes. Suele ser pregunta de examen también. ¿Sí? En la jerga, normalmente, ¿cómo se llaman a este tipo de herramientas?
Bueno, otro tipo de utilerías son las que tienen que ver con respaldo. Esto sí ya lo fuimos mencionando varias veces, ¿sí? Las utilerías de respaldo, ¿para qué me sirven? Crear una copia de seguridad de la base de datos, una copia de respaldo. Bien, y esas copias, ¿sí? ¿Qué tecnologías se suelen utilizar para eso? ¿De qué maneras lo podemos hacer? ¿Con un script? Bueno, sí, a ver, eso es en la parte de software, pero en la parte de hardware, normalmente ¿dónde ¿Discos voy? despejados? Una forma es discos despejados, otra. ¿En qué medios yo puedo hacer esa copia? Cinta de backup, de respaldo. Por ejemplo, ¿sí? Podría utilizar cintas. Uno podría pensar, la cinta no es demasiado viejo eso. ¿Qué tiene? Pero lo que tiene de bueno es que dura mucho tiempo. O sea, la calidad de la grabación es buena y creo que se utiliza para la parte histórica, de los datos históricos. Muy bien, perfecto, sí. ¿Sí? Y a ver, ¿uno utilizaría una cinta para datos que accede con frecuencia? No, pues sería muy lento. No, exactamente. Las cintas prácticamente hoy en día se utilizan para backup. ¿Sí? Exactamente. ¿Estamos? Y entonces una de las características que tiene es que es confiable y es barata para grandes cantidades de datos. ¿Sí? Bueno, también podría hacer backup en medios ópticos quizás. ¿Sí? Pero todo depende del costo. ¿Ok? ¿Y qué tipo, habíamos hablado algo de esto, qué tipo de backup ahora sí en cuanto a las estrategias podría utilizar? ¿La aplicación era uno que mencionó ahí? Bueno, eso era, bueno, está bien, es una posibilidad, pero eso es una técnica en realidad, pero eh, Una copia total o en formato progresivo. exactamente, que si se quiere, lo que habían nombrado Melina ahí, la, lo que es la replicación, ¿sí? Es una copia progresiva, ¿sí? Porque se hace constantemente. Entonces, es decir, que cuando hablo de un backup, lo que hago es decir, vamos a suponer cada 10 horas o cada 12 horas hago un backup, o sea, voy a tener 2 por día, ¿sí? Entonces, cada vez que hago ese backup, tengo que pensar si lo voy a hacer completo o si lo voy a hacer de manera incremental, ¿sí? El incremental es el que se fija qué cambió, digamos. Exactamente, se fija qué cambió y actúa solamente, hace backup de eso, ¿sí? Después tenemos, ¿qué otra parte? Tenemos la reorganización de archivos, ¿sí? Que esto está vinculado justamente también con la performance normalmente de la base de datos. Y ya habíamos hablado de esto. ¿Qué ejemplos les mencioné? La clave primaria. Bueno, indirectamente sí, pero algo más directo. ¿Qué podría llegar a ser allí? Los índices. Los índices, muy bien. Ese es un ejemplo muy concreto. Había hablado de otra cosa hoy también. De que, por ejemplo, SQL Server usa 2 archivos. Bueno, y ahí podría llegar ahí eso es por defecto y yo podría decir, no es lo mejor, yo quiero utilizar 3, 4, la cantidad que sea. ¿Sí? ¿Está?
Bien. Y por último, vigilancia del rendimiento. ¿Sí? Estas utilerías tienen que ver con los típicos profilers, ¿sí? O sea, tratar de ver cuál es la carga a la cual está siendo sometida una base de datos. ¿Sí? Por ejemplo, típicamente yo estoy teniendo un cuello de botella en mi base de datos, está funcionando lento, entonces tengo que empezar a analizar las consultas que están llegando y lanzo una consulta y veo que esa consulta me está durando 2 segundos. ¿Sí? Imagínense eso replicado por muchos usuarios. ¿Está? Entonces, bueno, ir viendo allí cómo puedo hacer para mejorar eso. Para eso tengo estas herramientas que me dicen la cantidad de segundos que dura, la cantidad de CPU que está utilizando, la cantidad de acceso a disco que está teniendo. ¿Ok? Entonces, esto tiene que ver con las utilerías. Bien, vamos a dejar acá entonces, ¿sí?